En 1973 el público abarrotó los cines para ver la representación de una niña poseída por el diablo. Pocos sabían entonces que el guionista basó su historia en un caso real. En el 3210 de Bunker Hill Road, en el distrito Mount Rainier de Washington, Maryland, hay un patio de juegos. Hace tiempo que el ayuntamiento demolió la casa, pero los vecinos llaman a la esquina el Rincón del Diablo. En enero de 1949, el joven de 13 años que vivía aquí parecía un adolescente perfectamente normal. Iba al colegio y se concentraba en sus estudios. Era frágil y poco dotado para los deportes. Prefería quedarse en casa escuchando la radio y jugando a juegos de mesa. Según testigos, de repente empezaron a ocurrir sucesos inexplicables. Las paredes del hogar familiar empezaron a emitir ruidos. La cama del niño se movía. Los muebles se deslizaban por la habitación y los cajones salían volando. Al principio sus padres pensaron que estos extraños acontecimientos estaban relacionados con la angustia del joven por la reciente muerte de su tía favorita. La tía había instruido al niño en la comunicación con los muertos. Había intentado contactar con ella a través de la Ouija. Quizá pensaron los extraños acontecimientos eran mensajes de la fallecida. Los padres pidieron ayuda al sacerdote luterano y después a los médicos, pero nada funcionó. Después comenzaron a aparecer arañazos en el cuerpo del niño. Arañazos que, según los testigos, no podía haberse hecho él solo. El clérigo propuso a la familia que contactara con un sacerdote católico. Acudieron a la iglesia de San Jaime, en Mount Rainier, Maryland, para ver al padre Albert Hughes, quien accedió a visitar al muchacho. Después, en una cena en la rectoría, Hughes habló con Frank Boger, un sacerdote amigo, sobre el encuentro. Me dijo que la habitación estaba muy fría, hasta el punto de sufrir escalofríos. El niño era el único responsable de mover los objetos de la habitación y de tirar el teléfono de la mesilla. Hubo una plétora de afirmaciones contra Dios y lo sagrado. El padre Hughes tenía entonces 29 años y no estaba preparado para enfrentarse a la extraña fuerza que parecía poseer al muchacho. Consideró el asunto a la luz de las aportaciones científicas contemporáneas. Pero llegó a la conclusión, no tenía otra opción, de que se trataba de fuerzas satánicas. El padre Hughes se convenció de que el exorcismo, un misterioso ritual que requería la aprobación del arzobispo, era la respuesta. El rito del exorcismo estaba perfectamente descrito. Él pensó que podría funcionar. Los padres ingresaron al niño en el hospital universitario de Georgetown, en Washington, donde le ataron a la cama. El padre Hughes bendijo al niño, se arrodilló ante la cama y comenzó el ritual. Rezó en latín y después, en nombre de Dios, ordenó al diablo salir del cuerpo del chico. El niño rompió las correas, sacó un muelle y desgarró el brazo del padre Hughes desde el hombro hasta la muñeca. Hughes, traumatizado física y mentalmente, abandonó el exorcismo y San Jaime para recuperarse. Los padres del niño, preocupados de que pudiera volverse violento, buscaron nuevos indicios de la supuesta presencia diabólica. Cuando aparecieron marcas de arañazos en su abdomen deletreando la palabra Luis, los padres creyeron que era una señal. Tenían familiares en San Luis, donde había vivido la tía del niño, y acudieron allí en busca de ayuda. A los pocos días, los padres pidieron a un sacerdote jesuita de la cercana Universidad de San Luis que practicara un exorcismo. Era a principios de marzo, 7 semanas desde el inicio de la extraña odisea.
El sacerdote les indicó que antes de que el arzobispo aprobara el exorcismo, los médicos tendrían que descartar causas mentales y físicas del comportamiento del joven. Los médicos así lo hicieron. El arzobispo eligió como exorcista a un pastor de 52 años de la iglesia de la universidad, el padre William Bowder. Según su superior, Bowder tenía los requisitos necesarios. Era pío, prudente y maduro, como exigía el ritual del exorcismo. Bowder pidió ayuda a su amigo Raymond Bishop, de 43 años. También incluyó a Walter Halloran. Solía conducir para el padre Bowder. Una noche, justo antes de cenar, me pidió que le llevara a un sitio, y lo hice. El seminarista Halloran, de 26 años, no supo que iba a ayudar en un exorcismo hasta que el padre Bowder comenzó a rezar en la casa de los familiares del joven. Estaba arrodillado a los pies de la cama, apoyado con los codos. La cama empezó a subir y bajar. Supongo que puse una cara de absoluta sorpresa porque el padre paró, me miró y me pidió que no me preocupara. A continuación, una botella de agua bendita salió volando por la habitación. Estaba sobre una cómoda, salió volando y se estrelló contra la pared. Los dos sacerdotes hicieron el ritual mientras el padre Halloran y los miembros de la familia sujetaban al niño. Noche tras noche, los sacerdotes intentaron prender imágenes de santos en la ropa del joven y colocarle un crucifijo en la mano. Le rociaron con agua bendita y recitaron repetidas veces las oraciones del ritual. Durante las oraciones, el chico comenzó a agitarse y retorcerse. El agua bendita provocaba una reacción de ira por parte del joven, como si no quisiera que se la echásemos. El niño también se mostró violento con los sacerdotes, según el autor de El Exorcista, William Peter Blatty. El niño podía escupir copiosamente a grandes distancias y con una gran precisión. Escupía desde 6 o 7 metros y acertaba en el ojo del sacerdote. Era infalible. En un par de ocasiones hizo ciertas afirmaciones sobre los presentes. Se dirigió a uno de los sacerdotes que solo estuvo allí una vez y le dijo: «Me sorprende verte en el infierno. ¿Cómo has llegado hasta aquí?» La terrible experiencia terminó después de la medianoche y el niño se durmió. Los sacerdotes registraron los acontecimientos de esa noche en un diario firmado por todos los testigos. Cuando el niño se despertó, no recordaba nada de lo que había ocurrido la noche anterior. Cuando el exorcismo de San Luis entró en su tercera semana, el padre Bowder propuso convertirle al catolicismo. Los padres accedieron y el niño comenzó a asistir a clases de religión en la rectoría de la iglesia de la Universidad de San Luis. Bowder también decidió trasladar allí el exorcismo. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus. Cerca de la iglesia, las reacciones del joven se intensificaron. Volvieron a aparecer marcas de sangre en su cuerpo en forma de palabras y signos. Había flechas. Las recuerdo perfectamente. En otras ocasiones aparecía la palabra infierno. Eran muy exactas. No hacía falta echar mano de la imaginación. Pero la mayoría de las veces eran verdugones que le bajaban por los brazos, por las piernas, le cruzaban el abdomen y el pecho. En una ocasión, las manchas se parecían a los dibujos que se suelen hacer del diablo. Hubo una ocasión especialmente intensa. El padre Bowder escribió en su diario que mientras hablaba al niño, le miró las piernas y ante sus ojos aparecieron 2 marcas de tenedor bajando por la pierna desde el muslo hasta el tobillo, haciéndole sangre.
El ritual prohíbe explícitamente el diálogo con el demonio, pero combina al exorcista a que exija respuestas a dos preguntas: su nombre y el día y la hora de su partida. Hacía las preguntas seguidas de una pausa para la respuesta. A veces respondía, como en una ocasión que contestó en Legión a la pregunta sobre su nombre. En otras ocasiones el niño, hablando con una voz desconocida, se identificó como el mal o el diablo. Una noche la voz se ofreció a demostrar que era el diablo. Dijo: despertaré al niño y estará bien. El muchacho se despertó al momento y estaba tranquilo. Después dijo: le despertaré y querrá morir. Y se despertó con ataques. La voz solía provocar a los sacerdotes, diciendo que tendría que revelar cierta palabra antes de abandonar el cuerpo. Por lo que puedo recordar, las palabras fueron: no me iré hasta que diga una determinada palabra, pero no permitiré que la diga. Según Halloran, la batalla por el alma del niño parecía interminable. Noche tras noche, el exorcista les convocaba en la rectoría para repetir el ritual y enfrentarse a las fuerzas de lo inexplicable. En abril de 1949, el adolescente supuestamente poseído por el diablo llevaba 5 semanas de exorcismos nocturnos. La salud del niño se había debilitado considerablemente y los sacerdotes temían que cayera gravemente enfermo. Como precaución, el exorcista decidió volver a trasladar al niño, esta vez al Hospital Católico Alexian Brothers, cerca de la Universidad de San Luis. Nadie notó que alguien había colocado una imagen del arcángel San Miguel en la habitación. El exorcista intensificó sus esfuerzos por convertir al niño al catolicismo. Quería que aceptara la comunión. Cada vez que Bowdern iba a darle la sagrada forma, el joven comenzaba a actuar de forma salvaje y había que sujetarle. Tiró una hostia de la mano del sacerdote y le pegó. Apretaba los dientes porque se negaba a aceptar nada en la boca. Tardamos 2 horas en conseguir que la tomara. La Semana Santa pasó sin cambios en el comportamiento del joven. El exorcista sintió la necesidad de hacer algo diferente. Decidió hacer las preguntas que requería el ritual en inglés, no en latín. Al principio continuó escupiendo y maldiciendo, pero finalmente consiguió que gritara. Dijo que el arcángel San Miguel estaba presente y lo describió. Con voz de adulto dijo: Satán, te ordeno que abandones este cuerpo en nombre de Dios. Sal ahora. El exorcista creyó que el niño había pronunciado por fin la palabra clave. Utilizó la palabra Dominus, Señor, en latín. Según Halloran, el niño comenzó a luchar y a retorcerse. Se puso muy violento. Se retorció más de lo normal. Después hubo un gran ruido, una explosión. En el santuario de la iglesia surgió una luz muy brillante que desapareció rápidamente. El chico cayó en un profundo sueño. Cuando se despertó, la experiencia había terminado. Dijo haber soñado con un ángel que llevaba una espada y conquistaba demonios. Después volvió a dormirse. Cuando despertó de nuevo, todos los recuerdos del exorcismo se habían desvanecido. El niño y su familia regresaron a Maryland y se convirtieron al catolicismo. Los testigos han protegido su identidad durante 5 décadas. Ahora, con 60 años, dicen que ha vivido una vida normal. Bautizó a su hijo con el nombre de Miguel. ¿Estuvo poseído por un espíritu maligno? ¿Le liberó de las garras de Satán un ritual medieval?
El padre Boulder, ya fallecido, confirmó el exorcismo en una carta al escritor William Peter Blatty. Me dijo que estaba seguro de que el caso era real. No tuve ninguna duda entonces, ni la tengo ahora. El hecho de que el exorcismo funcionara demuestra que el poder de Dios es más fuerte que el del diablo. Los escépticos rechazan la afirmación de Halloran. Sus interpretaciones del comportamiento del niño no incluyen al diablo. El profesor de la Universidad de California, Henry Kelly, antiguo seminarista jesuita, afirma que el comportamiento del niño fue provocado por el propio ritual del exorcismo. Los síntomas de la posesión comenzaron al mismo tiempo que el exorcismo. Estoy convencido de que el propio ritual provocó los síntomas de la posesión. Es un fenómeno que ya ha ocurrido en el pasado. La sugestión provoca los síntomas y también los cura. Sin embargo, Blatty afirma que el padre Boulder demostró su teoría. El exorcista intentó engañar al niño. En vez de leer el ritual en latín, le leyó la Guerra de las Galias de César para ver si su respuesta también era diabólica. Pero nada de eso ocurrió. Otros creen que el niño y su tía habrían mantenido relaciones sexuales incestuosas y que la muerte de la mujer provocó el estado del joven. El sacerdote jesuita Francis Cleary, profesor de teología en la Universidad de San Luis, sostiene que el exorcismo es una historia de incesto y disfunción psicológica, no de posesión. Por lo que he leído, parece que nos encontramos ante el caso de un joven que acababa de entrar en la pubertad y que podría haber mantenido relaciones incestuosas con su tía. Sería un error admitir una enfermedad psicológica con fenómenos paranormales sin justificación y proyectarla en un contexto religioso. No hay que meter la religión en esto. No pertenece a este campo. El psiquiatra David Baer afirma que las nuevas investigaciones sobre afecciones cerebrales pueden proporcionar explicaciones médicas para la llamada posesión del niño. El cerebro es una combinación de circuitos eléctricos y sistemas químicos. Las células cerebrales se envían señales unas a otras liberando productos químicos. Productos anormales pueden producir estados poco habituales, cambios de comportamiento y una sensación de posesión. El Dr. Baer sostiene que el niño pudo sufrir ataques de epilepsia en el lóbulo temporal. Este tipo de epilepsia puede estar provocado por encefalitis, una infección del cerebro. Los ataques del lóbulo temporal suelen comenzar en la pubertad. Baer cree que los ataques del lóbulo temporal, que está conectado con el sistema nervioso autónomo, podrían explicar los verdugones de la piel. Se muestra escéptico ante las descripciones de palabras deletreadas en el cuerpo del niño. Creo que en el caso de este niño, la gente que observó las marcas y los cambios de su piel añadió su propia interpretación a lo que vio. Halloran cree que tanto los verdugones como la posesión del niño fueron reales y que no pueden ser explicados por la ciencia moderna. Creo que cualquiera puede sufrir una posesión. Es debida al poder que tiene Satán y a la debilidad inherente de los humanos. Mi opinión es que este, en concreto, fue un caso auténtico de posesión. El niño tenía momentos de lucidez en los que no estaba bajo esa influencia, pero durante los cuales improvisaba. Estuvo rodeado de sacerdotes que realizaron un admirable ritual de exorcismo. Y también había testigos. Puede que le siguiera el juego durante un tiempo, pero con respecto a las marcas de su cuerpo, creo que estuvo en manos de algo inexplicable. Ni enfermedades mentales ni neurológicas pueden explicar las descripciones de las sacudidas de la cama o los cajones volando. ¿Se equivocaron los 48 sacerdotes, médicos y miembros de la familia cuando dieron fe de los acontecimientos de los que fueron testigos? Los escépticos creen que sí, y afirman que las raíces del comportamiento del joven están en su cerebro. Los creyentes dicen que la verdadera causa
nos sorprende desde las profundidades de lo desconocido.